Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre estimación de volúmenes decrecientes durante eventos extremos, un modelo basado únicamente en registros hidrológicos. Nos acompaña el ingeniero Óscar Enrique Coronado Hernández, docente de la Universidad de Cartagena y profesor invitado en la especialización de Ingeniería de Sistemas Hídricos. Las gracias, como siempre, a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico. Este espacio ha sido instaurado por ellos. Ya llevamos varios años organizando estos espacios para compartir y divulgar el conocimiento. Y agradezco también a los gremios que nos acompañan, a la Cámara de Comercio, a la Cámara Colombiana de la Infraestructura y a Camacol. Y en la tarde de hoy nos acompaña la jefe de clúster de energía de la Cámara de Comercio, Vanessa Figueroa, quien quiere compartir con todos nosotros una información muy importante. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Claro, gracias a tu audiencia y al profesor Oscar. Para efectos de solamente Barranquilla y el Atlántico, en el día de hoy quiero extender una invitación a que nos acompañen este 18 de febrero, martes, en las oficinas de Icontec, ubicadas en la carrera 53, número 106-280, en el piso 15 del Centro Empresarial Buenavista, a recibir gratuitamente un diagnóstico de eficiencia energética. Yo les voy a compartir aquí en el chat un link para que se puedan registrar. De igual manera, pueden escanear el código que se encuentra aquí en pantalla. Y básicamente el beneficio que queremos entregar desde la Cámara de Comercio de Barranquilla en alianza con las cámaras de comercio de la región Caribe y bajo el patrocinio del programa Alinvest Verde, financiado por la Unión Europea, es entregarle a los empresarios una herramienta que les permita disminuir su consumo de energía. ¿Qué hacemos? Aplicamos un diagnóstico a partir de una herramienta que tenemos para guiar una entrevista con ustedes, quienes nos acompañen ese día, y con la información que ustedes nos entregan, que por cierto es privada, es de carácter privado. Nosotros les devolveremos un informe con las recomendaciones que van desde un nivel muy sencillo hasta un nivel más sofisticado que ustedes podrán aplicar en sus compañías en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ya hemos evidenciado a lo largo de este año que las empresas diagnosticadas han empezado a compartirnos sus ahorros en el consumo de energía, reflejado por supuesto en ahorros en el costo asociado al consumo de energía eléctrica. Entonces, ya esta es la última sesión que vamos a hacer en este año, el proyecto ya está culminando y bueno, no queremos que se quede por fuera ningún empresario de Barranquilla y el Atlántico. Esperamos entregarles más información cuando tengamos sesiones en otras ciudades. Por lo pronto tenemos esta en Barranquilla acá. Desde la Universidad del Norte les damos nuevamente la bienvenida a este espacio. Bueno, como lo dijo Carolina, bueno, mi nombre es Óscar Coronado Hernández. Voy a realizar esta presentación que se denomina estimación de volúmenes decrecientes durante eventos extremos, modelos basados únicamente en registros hidrológicos. Bueno, yo hago parte de la Universidad de Cartagena, en particular del Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental, y también soy docente invitado de posgrado en recursos hídricos también de la Universidad del Norte. Cuando uno desea determinar eventos extremos, particularmente hidrogramas de diseño que puedan ser utilizados para dimensionar diferentes estructuras hidráulicas, uno directamente depende del tipo de información que uno disponga. Entonces, en una cuenca, pues tenemos diversos tipos de información, por lo menos desde el punto de vista hidroclimatológico. Tenemos estaciones pluviográficas que miden lluvias pues, continuas, cada 10 minutos básicamente. Estaciones pluviométricas que pues, miden precipitación diaria. Estaciones climatológicas que pueden medir diferentes parámetros. Bueno, hay diferentes tipos de estaciones climatológicas. Y también, y muy importante, las estaciones de caudales. Básicamente, las estaciones lineagráficas o linimétricas. Básicamente,
Muy importante las estaciones lindigráficas porque podemos tener registros horarios de niveles que luego posteriormente pues, se convertirán esos niveles en caudales mediante pues, curvas de calibración. También existen las estaciones lindimétricas que miden la información pues ya no a nivel continuo, sino a diferentes horas en el día, pero ya uno empieza a perder como más precisión. Ahora bien, cuando tienen cuencas más pequeñas, obviamente se van a marcar diferencias importantes entre una estación lindigráfica y una estación lindimétrica. Porque con el lindígrafo podemos rastrear eventos de cuencas que tienen tiempos de concentración más pequeños. Pero si ya yo tengo una estación, digamos, lindimétrica y tengo un tiempo de concentración muy grande, tipo Río Magdalena, pues Río Magdalena, pero ya casi llegando a su desembocadura o desde la zona de La Mojana hacia su desembocadura, pues digamos que las dos estaciones tienden a dar información muy parecida en los resultados, ¿sí? Básicamente los niveles tienden a ser igual porque no hay mucha diferencia entre un nivel diario y un nivel horario en esos casos en particular. Cosa distinta cuando la área es mucho más pequeña que ya las son marcadas. Ahora, dependiendo de ese tipo de información, digamos que hay dos tipos de modelos que uno puede enmarcar. Están los modelos basados en relaciones lluvias-correntías, que básicamente lo que intentan es coger y relacionar todas las distintas variables hidroclimatológicas, cómo serían esas respuestas para la generación, o más bien, cómo la copia que cada una zona, la infiltración, todos los procesos, la evaporación, todo eso se transforma en caudal. Entonces, estos modelos intentan reproducir estos efectos. Sin embargo, hay otro tipo de modelos que, por ejemplo, son modelos basados en registros hidrológicos, en donde hay una premisa muy importante y es que, si bien es cierto, yo puedo tener muchas estaciones en la cuenca, definitivamente la información más fiable que uno puede tener es la de la propia estación de caudales. Y aquí, digamos que es donde se enmarca la diferencia principal de esta propuesta de modelo con respecto a los modelos lluvia correntía. Porque en los modelos que únicamente se basan en registros hidrológicos, no van a tener en cuenta cómo llovió, no van a tener en cuenta cómo se infiltró, sino únicamente van a tener en cuenta lo que está sucediendo en la estación. De hecho, lo que nosotros logremos medir en las estaciones en estaciones linigráficas y o linimétricas, es la información más valiosa que vamos a tener para cualquier estudio hidrológico. Entonces, modelos basados en relaciones lluvias-correntías. Bueno, hay muchos modelos. Básicamente pues, se dividen como agregado, semiagregado, distribuido. Cuando ya tenemos cuando se hacen análisis mucho más detallados, hay varios programas comerciales como el GKHMS, el MyChi, el TETIS, entre otros. Y algunos modelos basados en registros hidrológicos, bueno, podemos encontrar unas investigaciones muy interesantes que hizo el profesor Escalante de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en donde trataba también de tomar las principales variables hidrológicas que uno puede obtener en una estación para intentar estimar crecientes. Ya sea que usemos los modelos basados en relaciones lluvias-correntías o los modelos basados únicamente en registros hidrológicos, pues obviamente hay que hacer unos análisis estadísticos para tratar de encontrar aquellos valores, aquellas crecientes asociadas a distintos periodos de retorno, que son los que vamos a utilizar para diseño. Bueno, obviamente, cuando nosotros queremos estimar hidrogramas decrecientes, pues lo hacemos con un propósito fundamental, y es porque necesitamos saber el volumen que generan estos hidrogramas para una aplicación particular. Por ejemplo, aquí está
la fotografía de la hidroeléctrica El Quimbo. Si yo quisiera determinar, por ejemplo, las dimensiones del rebosadero de esta presa, pues básicamente tocaría conocer ese hidrograma decreciente. Si yo, por ejemplo, quiero saber, esto fue incluso, esta foto es de estos días, esta noticia, quiero saber la cantidad de volumen de agua que ingresa, en este caso a la región de La Mojana por tema de rompimiento del chorro de Canegato, pues yo necesito conocer cuáles serían esos volúmenes que están ingresando. Cualquier aplicación donde yo necesite conocer volúmenes, ya sea para saber qué tanto se puede inundar un área, ya sea para dimensionar una obra hidráulica, pues obviamente necesitamos conocer estos hidrogramas decrecientes. Ahora, hay algo muy interesante, por ejemplo, cuando uno tiene, si yo tengo una estación que empieza a registrar, digamos que esa información empieza a ser muy valiosa para ver cómo yo puedo conocer todo, incluso todos estos volúmenes. Bueno, aquí, por ejemplo, otros proyectos sobre el río Magdalena para control de inundaciones, etcétera, que se pueden tener en cuenta. Bueno, ¿cuál es, digamos, pasando un poco más al modelo que se propone? Bueno, realmente el modelo que se propone tiene las siguientes suposiciones. Primera suposición, los registros hidrológicos son suficientes para simular los hidrogramas asociados a varios periodos de retorno. Fíjense, esta es una suposición interesante. Los procesos del ciclo hidrológico para una cuenca analizada pueden ser representados considerando los registros de una estación hidrológica, ya sea lindigráfica o lindimétrica. Ahora vamos a ver cómo podemos dividir este hidrograma en el componente, en dos componentes lo vamos a dividir. Un componente que va a ser asociado a la escorrentía y otro componente que va a estar asociado al flujo base que se está presentando. Obviamente los caudales picos, los caudales máximos instantáneos asociados a diferentes periodos de retorno pueden ser calculados con base en un análisis de frecuencia, ¿verdad? Como típicamente se hace en la ingeniería. Es decir, si yo solamente estaría interesado en este punto, de los caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno, solamente basta con que yo sepa cuál es el caudal máximo anual, hago un análisis de frecuencia y obtengo, obviamente, esos caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno, ¿verdad? Entonces, eso lo considera, obviamente, este método. Algo muy interesante también es que cuando uno tiene un hidrograma decreciente, el flujo base que se presenta, ese flujo base que en estos casos, si estoy hablando del río Magdalena, por ejemplo, es la interacción que hay, ¿cierto? Entre el acuífero y el río, cómo el acuífero puede aportar agua al río y viceversa. Esa interacción, vamos a ver que esa interacción tiene una relación con los registros hidrológicos también, ¿verdad? Si yo quisiera implementar un modelo lluvia escorrentía, imaginémonos toda la cuenca del río Magdalena. Pues una cuenca con una extensión grandísima. Me tocaría hacer un análisis muy juicioso de todo el sistema acuífero para conocer esas interacciones con el río, lo cual es un estudio bastante complejo, pero que podemos simplificar de una manera muy práctica con base en los registros de la estación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, estas son las opciones básicas que tiene este modelo. Y el modelo en sí, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un hidrograma decreciente, ¿verdad? Tenemos un hidrograma decreciente. Aquí tengo, por ejemplo, el caudal pico, el caudal máximo de ese hidrograma decreciente.
Aquí tengo el caudal base. Uno puede separar, si yo sé que este es mi hidrograma decreciente, pues claramente estos dos puntos, el flujo que esté de aquí para acá, me representa el caudal base, el flujo base. Eh, ese caudal base, digamos que yo puedo tener un volumen base y también puedo tener un volumen asociado. Lo que está por encima de ese caudal base va a ser el volumen de escorrentía. Entonces, el volumen total de este hidrograma, pues obviamente va a ser la suma del volumen de escorrentía más el volumen base. Para un periodo de retorno en particular. Por ejemplo, si yo estoy analizando un periodo de retorno de 10 años, pues tendría el volumen base de 10 años más el volumen de escorrentía asociado al mismo periodo de retorno que estoy analizando. Si consideramos que este caudal base es constante, ¿verdad? Si consideramos que este caudal base es constante, uno puede demostrar fácilmente simplemente por balance de masa, que el volumen total de la creciente, va a ser igual al, a la sumatoria, ¿sí? Ahora vemos por qué una sumatoria aquí. El caudal pico que se presenta para un periodo de retorno dado, menos el caudal base para ese mismo periodo de retorno dado, por un hidrograma Q que le hemos denominado un hidrograma adimensional, en donde el valor máximo, ¿verdad? Yo lo voy a dividir el caudal total menos el caudal base sobre el caudal pico menos el caudal base. Esto aquí me va a dar un valor de 1, quitando el caudal base. Y aquí voy a tener el máximo valor del hidrograma unitario, obviamente es 1, y esto va a ocurrir en un tiempo pico, ¿verdad? Si yo considero que este caudal es constante, uno puede demostrar básicamente que el volumen total de esa creciente para ese periodo de retorno termina siendo T, que es la duración total de la creciente, ¿verdad? Si mi creciente demora 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ese es T, por el flujo base. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo T, la duración total de esa creciente, por el caudal base, pues obviamente me da todo este volumen que está aquí abajo. Y este volumen de acá arriba, ¿verdad? Simplemente como está en función del hidrograma adimensional, termina siendo el caudal pico menos el caudal base por la sumatoria del hidrograma dimensional por el delta de tiempo. Aquí quiero presentar como algunas ventajas y desventajas de este modelo. Por ejemplo, algunas ventajas del modelo de lluvia escorrentía. Obviamente tiene como base, tiene fundamentos físicos, incluso también tiene muchas formulaciones empíricas los modelos de lluvia escorrentía para representar todos estos procesos hidrológicos. Pueden considerar, ¿verdad?, diferentes variaciones de lo que está ocurriendo en la cuenca. Puede aplicarse en cuencas que no tengan estaciones limigráficas. Algunas desventajas, pues obviamente hay que hacer un proceso de calibración complejo que pues requiere digamos, bastantes costos, definitivamente. Y bueno, básicamente son como ventajas y desventajas. Algunas ventajas del modelo propuesto, pues no requiere nada de lluvia para determinar los hidrogramas decrecientes. Solo necesita, obviamente, información de estaciones hidrométricas. Eh, Algunas desventajas, por ejemplo, de este modelo, si yo quiero determinar, por ejemplo, lo que se llama la creciente máxima probable, con el cual se diseña una represa, pues no podría hacerlo con este modelo, tendría que hacerlo con un modelo de lluvia escorrentía. Sin embargo, me sirve para crecientes entre periodos de retorno, pues 100 años, 200 años, en fin, lo que nos dé el análisis estadístico. En esta publicación que encuentran en pantalla, pueden, digamos que seguir toda la demostración que les he dicho. Están todos los detalles de cómo este modelo. Como para tratar de colocar en contexto el modelo propuesto,
Simplemente he traído un caso que se ubica en la estación Río Magdalena Puente Balseadero. Pues esta estación, hace muchos años, para determinar la hidroeléctrica de la central hidroeléctrica El Quimbo, ¿vale? Para este caso, he usado los registros desde el año 1972 hasta el 2014, registros solamente que habían disponibles, a la postre, pues obviamente esa estación dejó de funcionar con el llenado de la presa El Quimbo. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona este modelo? Primero, tengo que localizar la estación linigráfica más cercana a cualquier sitio de proyecto. Es decir, este modelo solamente funciona con una estación, con información de una estación linigráfica o en su efecto linimétrica si tengo un área demasiado extensa. Entonces, por ejemplo, aquí se ubica la estación Puente Balseadero, por ejemplo, con la que se dimensionó ese proyecto en su momento. Y tiene un área de drenaje alrededor de los 5.800 kilómetros cuadrados. Y aquí en este punto, por ejemplo, está pues, la central hidroeléctrica, que tiene un área de 6.832 kilómetros cuadrados. Obviamente, por transposición de caudales en estos casos, se traslada el caudal de un punto al otro. Y entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica, están los caudales máximos asociados a diferentes periodos de retorno, ¿vale? Incluso el último retorno que aparece aquí es de un valor de 10.000 años, más o menos. Tenemos periodos de retorno entre 10 y 10.000 años en este caso. Normalmente, cuando se hacen estructuras de desviación, bueno, no se utilizan esos periodos de retorno tan altos. Por ejemplo, en Europa, por ejemplo, una represa suele ser con periodos que tenemos otro criterio, que es el criterio de la creciente máxima probable. Solamente es aplicable para periodos de retorno, para un rango de periodos de retorno, ¿vale? Entonces, bueno, se hace el ajuste estadístico, ¿con base en qué? En los caudales máximos instantáneos anuales que reporta la estación linigráfica. Como decía, aquí tenemos valores, por ejemplo, alrededor de los 6.100 metros cúbicos por segundo para una creciente de 10.000 años. Para una creciente valores alrededor de los 3.600 más o menos. 3.600 es un buen valor de referencia para 100 años. ¿Qué otra información necesitamos para aplicar estos modelos? Bueno, los volúmenes de crecientes registradas. ¿Cómo obtenemos estos volúmenes de crecientes registradas? Bueno, lo primero es que uno tiene que identificar los hidrogramas de creciente. Entonces yo analizo los principales hidrogramas de creciente que ocurren en esa cuenca e intento ver de esos hidrogramas de creciente cuál sería la duración promedio de esos hidrogramas de creciente. En este caso, por ejemplo, en particular, estamos hablando de una duración de 48 horas, 2 días. Si nos vamos para estas zonas por acá, Cauca, Río Magdalena, pero ya después de la confluencia con el Cauca, ya podemos estar hablando de duraciones mucho más prolongadas, de varios días, incluso podría ser hasta meses, hasta un mes, por ejemplo, o 15 días por ahí más o menos. Tenemos ya hidrogramas mucho más pronunciados, obviamente por los tiempos de concentración que son bastante grandes. Entonces, ¿qué es importante aquí? Determinar cuál es la duración de la creciente, que las hagamos con base en qué, nuevamente, en los registros hidrológicos que tenga, ¿sí? Todos esos volúmenes que yo tenga, yo puedo tomar esos volúmenes y construir una serie de los volúmenes máximos anuales. Es decir, el volumen máximo en 48 horas que ocurre cada año. Si yo hago a esa serie de volúmenes máximos anuales, en este caso de 48 horas, le hago un análisis de frecuencia, yo puedo obtener los volúmenes máximos asociados a diferentes periodos de retorno. También, ¿qué podemos hacer con base en los registros hidrológicos? Por ejemplo, aquí yo tengo el caudal base
que puedo obtener de la serie de caudales medios mensuales de cualquier estación hidrológica. Y ese ajuste estadístico de esos caudales medios mensuales para el mes más húmedo, es decir, el mes donde ocurren los mayores valores de caudales en promedio, ese ajuste estadístico también está muy asociado y da valores muy cercanos eh, a los caudales bases de esa creciente. Toda esa interacción entre el río, el acuífero y viceversa puede ser muy bien representada, de hecho, con estos caudales base. Por ejemplo, ¿cómo se obtienen los caudales base? Esta que está aquí es la serie de caudales medios mensuales de esa estación, ¿vale? Básicamente, si yo busco el mes más húmedo, bueno, aquí realmente he trasladado los caudales de un punto a otro punto, en este caso de la estación al sitio del proyecto. El mes de julio, termina siendo el mes de mayores valores de caudales mensuales. Si uno hace un análisis de frecuencias de esta serie, que es esto que está aquí, uno obtiene, en este caso, uno obtiene valores, los caudales del flujo base. Así es como se hace, se puede determinar con mucha facilidad estos caudales básicos. Muy que uno tiene que hacer, ya sea para determinar el caudal pico, caudal máximo instantáneo para diferentes periodos de retorno, el caudal base o el volumen máximo, en este caso en 48 horas, pues es seleccionar adecuadamente cuál es la mejor función de distribución de probabilidad que ocurre en estos casos. Aquí, bueno, en este caso en particular, se usaron 3 medidas de bondad de ajuste: el test de Kolmogorov-Smirnov, Chi cuadrado y Anderson-Darling. En los tres casos, evaluamos, bueno, para los 3 medidas de bondad de ajuste, evaluamos diferentes distribuciones de probabilidad, como valores extremos generalizados, Pearson, Gumbel, y utilizamos diferentes métodos de ajuste. El método L-momentos, el método de momentos ponderados y el método de la máxima verosimilitud. Algo muy interesante es que si yo, por ejemplo, quisiera calcular valores, como le llaman en la literatura, valores raros de periodos de retorno, esos valores, por ejemplo, si me toca diseñar una obra con un periodo de retorno grande, por alguna especificación en particular, 1000 años, 10.000 años, que suelen en algunos contextos darse, pues lo más recomendable incluso es emplear la función de L-momentos para ajustar los parámetros, y esto es algo que incluso fue recientemente demostrado en la literatura actual, donde la distribución, la función de ajuste de parámetros de L-momentos resulta captura muy bien esos eventos supremamente raros. Aunque eso no es el punto de la discusión aquí, porque aquí la idea es presentar el modelo, sí es algo muy relevante, porque eso le va a dar fiabilidad a este modelo. En este modelo en particular, tanto para el caudal pico, el caudal base y los volúmenes máximos en 48 horas, la función de valores de extremo generalizada, la GEB, con el método de ajuste de L-momento, fue la que mejor se ajustó en todos los 3 casos. Acá, por ejemplo, pueden ver, aquí está, distribución de L-momento generalizada de valores extremos. Para los 3 casos se obtuvieron los mejores tests. Bueno, una vez uno tenga eso, por ejemplo, aquí están algunos hidrogramas registrados. Con base en estos hidrogramas registrados, uno puede obtener un hidrograma dimensional promedio, ¿vale? Y con base en este hidrograma promedio, con base en estas 3 curvas, de caudal máximo
asociados a diferentes periodos de retorno, de los volúmenes máximos, en este caso para una duración de 48 horas, para diferentes periodos de retorno, y de los caudales base para diferentes periodos de retorno, yo puedo obtener los hidrogramas decrecientes aplicando pues esta ecuación que aquí les acabo de presentar, ¿vale? Que hemos demostrado. Fíjense que necesitamos la duración, el caudal base, el caudal pico, caudal base nuevamente, el hidrograma unitario y el delta de tiempo que obviamente uno selecciona. Que este delta de tiempo obviamente pues es una hora, dado que los registros los tenemos a nivel horario. Y entonces fíjense aquí, yo tengo mis hidrogramas decrecientes. Por ejemplo, aquí, un periodo de retorno de 5 años. Fíjense, pues tengo un caudal alrededor de los 1950 metros cúbicos por segundo. Obviamente el modelo, como tiene de base, el caudal pico, pues simplemente ese caudal pico que yo estimo en la estación, haciendo ese análisis de frecuencia, el modelo lo va a reproducir muy bien. También va a reproducir muy bien el caudal base. Y el modelo con base en el caudal pico, el caudal base, un hidrograma dimensional, estima un volumen. Este volumen que estima el modelo, pues obviamente lo debo comparar con los volúmenes que yo estimo para diferentes periodos de retorno. Y en la medida en que ese volumen calculado con mi modelo sea muy parecido a lo que yo estimo o a lo que saco de los registros, pues obviamente el modelo tendrá más confiabilidad o menor confiabilidad. ¿Sí? Entonces aquí tengo, con este modelo puedo generar, fíjense, con una gran facilidad, realmente, estos hidrogramas decrecientes. Y estos hidrogramas decrecientes son los que podemos emplear para dimensionar diferentes estructuras hidráulicas en donde sea necesario conocer el volumen de la creciente en sí. Aquí en este caso en particular, digamos que este modelo tiene una gran ventaja, que solamente tiene dentro de los parámetros a calibrar un solo parámetro a calibrar, que es el tiempo al pico de la creciente. ¿Por qué el tiempo al pico? Porque los hidrogramas adimensionales yo los he adimensionado tanto en caudal como en tiempo. Y aquí he adimensionado el tiempo al pico. Es decir, que aquí voy a tener un valor de 1 y el máximo de caudal va a ser 1 también. Entonces, el único parámetro de calibración que tiene este modelo es el tiempo al pico. Y algo muy interesante del modelo es que cuando uno registra los tiempos al pico de las crecientes que ocurrieron, vale la redundancia en este caso, y una vez yo calculo los tiempos al pico con el modelo, lo interesante es que el modelo guarda un buen orden de magnitud con respecto a los valores registrados. En este caso en particular, incluso considerando crecientes de hasta 10.000 años, que es la que tratan de, obviamente, son las más difíciles de captar, pero aún, considerando esos eventos raros, como le llama la literatura, solamente tengo un error en el volumen aproximadamente del 12%, ¿sí? Del 12%, solamente en volumen, porque obviamente, tanto en caudal pico como en caudal base, pues el modelo logra registrar adecuadamente esos valores. ¿Sí? Bueno, aquí para determinar eso, bueno, usamos una función sencilla, el error medio cuadrático, para calcular esos valores. Bueno, Carolina, no sé cómo estamos de tiempo ahorita. Tenemos tiempo, pero ya podemos empezar las preguntas. Voy a hacer la primera pregunta. ¿Esta metodología solo aplicaría a cuencas aforadas y qué consideraciones se tendrían en cuenta para el caso de cuencas no aforadas? Si yo sé que tengo una cuenca que es relativamente pequeña, pues obviamente necesito una estación lineográfica que me mida caudales horarios inclusive, ¿vale? Y eso solo lo consigo con las estaciones lineográficas que son las que, bueno, obviamente nos brindan mayor confiabilidad. Si por el contrario tengo una estación linimétrica y tengo una cuenca pequeña,
digo pequeña, menor, incluso hasta 10.000 kilómetros cuadrados, eh, digamos que ahí ya el modelo no deja de ser muy, de arrojar valores muy reales, porque obviamente con una estación linemétrica tú no eres capaz de capturar ese valor pico, ni en caudal ni en volumen, ni en caudal pico ni en volumen. Eh, Ahora, si esa misma estación, si tienes una estación linemétrica, pero está localizada, por ejemplo, en el río Magdalena, casi que en la desembocadura, pues ya ahí, digamos que los cabales horarios con los cabales diarios tienden a ser muy parecidos, por lo tanto, el modelo es perfectamente aplicable. Ahora bien, si yo no tengo registros hidrológicos, hidrométricos, pues definitivamente no puedo utilizar este modelo. Definitivamente me toca emplear pues ya modelos basados en relaciones de lluvias correntías o cualquier otra metodología. Ahora, la gran ventaja es que cuando uno tiene una estación de medición, uno sabe que en esa estación de medición existe una gran confiabilidad, porque es que el mejor modelo hidrológico termina siendo la estación lineagráfica, porque esa estación lineagráfica recoge todos los procesos que pudieron pasar en esa cuenca. Segunda pregunta, ¿se llevó a cabo la calibración y validación para el modelo? ¿Qué información utilizó en estos casos? Sí, digamos que en estos casos, aquí el modelo lo que hace es estima el volumen, aquí hay un volumen modelado, ¿cierto? Este modelo estima un volumen con base en el caudal base, el caudal pico y este hidrograma unitario que representa los hidrogramas unitarios promedios, perdón, los hidrogramas dimensionales promedios registrados. Entonces yo con eso, con este este hidrograma adimensional, el caudal pico y el caudal base, yo genero estos hidrogramas, ¿verdad? Decrecientes. Y este volumen que está aquí, que es el que reproduce mi modelo, lo voy a comparar con los volúmenes registrados que yo puedo obtener del registro hidrométrico. Porque, por ejemplo, si yo tengo un registro hidrométrico, yo sé cuál es el volumen de las crecientes que están ocurriendo, ¿verdad? Y si yo esos volúmenes, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo los caudales diarios, ¿cierto? Si yo el caudal diario lo multiplico por un día, tengo el volumen en un día. Y si sumo 2 días, tengo el volumen en este caso en 48 horas. A esa serie de volúmenes máximos anuales en 48 horas, yo le hago un ajuste estadístico, ¿verdad? Y voy a tener ahora dos volúmenes. Un volumen registrado, que es el que obtengo con los caudales diarios, ¿verdad? O en su defecto, interpretando cada creciente y obteniendo el volumen, cualquiera de las dos metodologías, y es ese volumen registrado versus el volumen que calculo con mi modelo matemático. Eso me da un error medio cuadrático del 11.9%. Es decir, ese es el error que estimo en volumen, y ese error en este caso, digamos que primero es muy aceptable, teniendo en cuenta que tengo hidrogramas decrecientes en este caso de 10.000 años de periodo de retorno, pero además el modelo está capturando de manera exacta los caudales pico y los caudales base, considerando que el único parámetro de calibración es el tiempo al pico. Fijémonos aquí que el tiempo al pico aquí que se obtuvo fue de 23 horas. 23 horas. Bueno, entonces esto es el modelo. Este es el modelo. Este es el modelo. Eh, y bueno, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, se utilizó los volúmenes registrados para compararlos con los volúmenes que calcula el modelo y validar el modelo propuesto. Ok, ¿Vale? dale, gracias, Oscar. ¿Cuál es el mínimo de datos de caudales que se deben utilizar en este modelo? ¿10 años, 50 años? Bueno, ahí digamos que la pregunta, yo la digo como, la respuesta la digo como una de las máximas en la hidrología, ¿no? Con lo que tengamos, realmente. Ya, obviamente, si yo tengo una estación lineagráfica y tengo 50 años, yo tengo que usar los 50 años de periodo de registro. O sea, cada dato de hidrología es valioso. En hidrología, que el problema son los datos. Entonces, si yo tengo una estación
Por favor, usen todos los datos que tengan, interpreten todas las crecientes, todo lo que más se pueda. Obviamente hay unas restricciones pero ya desde el punto de vista de análisis de frecuencia, que te pide un número mínimo de datos, pero ya esos son temas, digamos, más temáticos que otra cosa. Pero en hidrología, la información es oro. Entonces, todo lo que puedas. Ok. Y para un sistema de acueducto, ¿cómo podríamos calcular y obtener el caudal de una cuenca cenagosa que era abastecida por un río que hoy se ha secado y que en invierno nuevamente retorna al caudal? ¿Cómo? Me repite, Carmen, por favor. Para un sistema de acueducto, ¿cómo podríamos calcular el caudal de una cuenca cenagosa que era abastecida por un río que hoy se ha secado y que en invierno nuevamente retorna al caudal? Bueno, eso ya definitivamente, bueno, ahí, digamos, hay que buscar cuál es el propósito de lo que se quiere hacer realmente. Y digamos que, obviamente, si yo tengo la estación, pues, linigráfica, si esa cuenca, pues, no ha sido alterada de una manera, digamos, descomunal, es decir, he hecho una desviación de un río, cosas de ese estilo, pues, si yo tengo la estación linigráfica, yo puedo capturar todas esas variaciones, ¿verdad? Variaciones de eventos mínimos, máximos, etcétera. Pero en este caso, el modelo únicamente se enfoca a estimar, pues, los valores, o más bien no los valores, los hidrogramas de diseño para diferentes periodos de retorno. Quizás en un acueducto estés más interesado en un tema de sequía que en un tema de creciente. Este modelo solamente es para creciente. Habría que hacerle, pues, otras adaptaciones, digámoslo así, para que sirva para sequía, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, Oscar, ya no tenemos más preguntas. No sé si puedes, por favor, colocar la última diapositiva de la presentación, donde está tu correo electrónico. Eh, bueno, por si alguien está interesado en, pues, digamos, hacer otra pregunta o de pronto está trabajando en un proyecto de investigación que se relaciona con el tema que nos estás compartiendo y, bueno, puede contactarte directamente. Bueno, ese correo es el tuyo del Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ese es del Ambiental instituto. de Ese es la, del Instituto Hidráulico. de la Ese es el Universidad de correcto. Cartagena. Sí, y yo Correcto. también les acabo de compartir en chat mi correo electrónico, elvalle@uninorte.edu.co. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Gracias, por supuesto, Oscar, a ti por acompañarnos y compartir, pues, toda tu experiencia de este Siempre un tema. placer, Carolina. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.